Día 80 de nuestro diario de desconfinamiento. Cada uno aquí, cada uno trae lo suyo, cada uno con lo suyo. Y es verdad que, como se dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pues hoy el Señor vamos a ver que este dicho viene del Evangelio, porque precisamente Cristo hoy nos pone las cosas en claro. Aquí, a cada uno lo suyo. No podemos mezclar, pero también es serio, es necesario saber a cada cosa qué le corresponde. Vamos a leer el Evangelio porque vamos a tener que hablar de varios temas que son políticamente incorrectos o que quizá a los creyentes nos puedan escocer un poco. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y de los herodianos para cazarlo con alguna pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no te preocupa lo que digan, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Adivinando su hipocresía, les replicó: ¿por qué me tentáis? Traedme un denario que lo vea. Se lo trajeron y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron: del César. Jesús le replicó: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados. Palabra del Señor. Tres cosas de este Evangelio. Perdón, dejo el libro. A ver, lo primero. El Señor conocía todo, ¿no? O sea, como dice aquí, sabemos, Señor, que hablas con verdad. Entonces son de las cosas que dices, ¿para qué preguntas? ¿No? Si sabes que el Señor te va a responder con verdad. Y es lo primero, ¿no? Que el Señor nunca nos va a decir lo que queremos escuchar, sino lo que realmente necesitamos oír. Esto es como ir al médico. Yo no quiero que el médico me diga: oye, no tienes nada, si realmente lo que tengo es una enfermedad grave, ¿no? Todo este follón que tenemos con los test es porque necesitamos saber, oye, si estoy infectado o no, porque de eso dependen las decisiones que yo tome, si me encierro en casa o ya empezamos a salir, ¿no? Lo mismo. El Señor no se cortaba con nadie, y eso los fariseos lo saben, y aún así le van a preguntar. Obviamente, los fariseos, a la hora de la verdad, lo que a ellos les da un poquito igual es qué pasa con los impuestos, ¿no? Pero tenemos que entender que ellos están buscando a que Cristo o lo pillan porque diga algo contra la ley, algo contra el templo o algo contra el César. O porque esté, claro, si Jesús dice, no paguéis porque es una opresión injusta, todos conocemos cómo era el sistema, bueno, todos, el que lo sepa, ¿no? Conocemos el sistema romano de colonia, de impuestos, ¿no? Que estaban los judíos hasta aquí de impuestos y bueno, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, quieren coger a Jesús, pillarlo para decir, ¿no? Y ahí es donde, pues, todo el que va a Cristo a decirle y a buscarle la palabra sale trasquilado. Y entonces, en ese sentido, es verdad, el primer punto es que Jesús no le tiembla la mano con nadie, ¿no? Y en ese sentido también los creyentes estamos llamados a lo mismo, a hablar con verdad. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Muchas veces, como creyentes, nos conviene mezclar las cosas, ¿no? O se nos olvida de que también tenemos una serie de obligaciones civiles. Me refiero, yo puedo ser creyente, pero lo que no puedo hacer es defraudar impuestos, robar, hacer las cosas de forma ilegal. No estamos llamados a eso. Esta palabra de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Siempre ha sido muy crítica, digamos, delicada en el sentido, la relación de los cristianos con los gobernantes. Fíjate que San Pablo lo tuvo que decir: orad por vuestros gobernantes, ¿no? Estamos llamados como ciudadanos también a cumplir lo que la ley indica, ¿no? O sea, no solamente es que yo cumplo los 10 mandamientos con Dios, sino que también realmente estoy llamado como ciudadano a cumplir lo que tengo que hacer, ¿no? Mis impuestos, ¿no? Ser legal, hacer las cosas bien. O sea, como cristianos estamos llamados a eso, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No tendría sentido, porque ahí es donde, claro, si solamente dentro de una capilla y de una iglesia somos honrados, pues somos motivo de crítica para el que está fuera. Y por eso muchas veces hay gente que dice: ¿creer para qué? Si en la capilla es una cosa y luego en la calle es otro, ¿no? Y es verdad que esto pues muchas veces nos escuece, ¿no? Porque al final tú dices, esto lo he escuchado yo y yo creo que todos lo hemos pensado, yo pagar los impuestos para que luego aquel y el otro haga. Hay una cosa, a mí se me va a pedir cuentas si he sido honesto y honrado en lo que a mí me corresponde. Ahora, esa persona que me gobierna
tiene que rendir cuentas y precisamente porque tiene una responsabilidad mayor, necesita que yo rece por él. En estos días hubo una iniciativa por internet que me llamó mucho la atención, que se llamaba Apadrina un político. Todos hemos conocido pues, esas iniciativas de apadrina un niño en un país necesitado, apadrina pues, un seminarista para una beca de estudios, pero apadrina un político. Y entonces lo abrí porque me llamó la atención y resulta que era una iniciativa de un grupo de jóvenes y me pareció muy interesante porque decía, estas personas que tienen en sus manos las decisiones que nos afectan a todos, tenemos dos opciones, o criticar de ellos, aunque haya motivos, objetivamente hablando, para decir, oye, esto sí, podemos quedarnos criticando o podemos rezar por ellos. Y me llamaba mucho la atención porque esta iniciativa decía eso, escoge un político y reza por él, para que precisamente al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nuestra relación con los gobernantes es también de rezar por ellos, no nos podemos quedar únicamente criticándoles, ¿no? Y también esto es contrapartida a lo mismo, ¿no? Es cierto que, no sé si haya alguien que esté viendo este vídeo de la escena, digamos, pública, política, también es cierto que hay ciertas injerencias que no podemos permitir o que tampoco van de acorde al Evangelio, ¿no? Algo que pasa mucho en la parroquia cuando venís los padres, ¿no? Y decir, hay que ver que el profesor me lo invento, ¿vale?, de matemáticas, de ciencias sociales, saca el tema de Dios y empieza a malmeter contra la fe. Incluso algunos jóvenes de la parroquia se han acercado dolidos, ¿no?, porque hay un profesor que no es de religión, sino que es de cualquier otra asignatura y se ha puesto pues eso, a atacar, a poner en cuestión pues, a la Iglesia, a Dios, etc. Y es verdad que lo mismo que nosotros estamos llamados como ciudadanos, ¿no?, a ser honestos, ¿no?, aunque seamos cristianos, pero también a cumplir como ciudadanos. También es cierto que hay que tener mucho cuidado y no permitirle pues, al que no tiene autoridad sobre eso a atacar o a meter el dedo en la fe pues, de tus hijos o tú como joven también poder levantar la mano y decir esto, como le pasó a un chico de la parroquia que tuvo que levantar la mano y decirle perdone profesor, ¿eso qué tiene que ver con el tema que estamos hablando, ¿no? Y entonces es verdad que son dos cosas distintas, el César y Dios. El primer tema que quería tocar es Cristo, que no tiene no tiene pelos en la lengua, no se casa con nadie. El segundo punto era este, César y Dios son dos aspectos distintos, pero no puedo ver solamente uno, es necesario los dos. Y tercer y último, ¿qué sello tiene la moneda? ¿La del César? Pues dádselo al César. Y ahí yo preguntaría, ¿cuál es el sello que tienes tú metido dentro? Y es verdad que vivimos en el mundo, pero el sello que hemos recibido es el del Espíritu por el bautismo y la confirmación. El bautismo nos ha dejado un sello que muchas veces cuando viene alguien que quiere apostatar, ¿no?, mira, que yo vengo a que me borren del libro del bautismo. Pues lo que has recibido lo tienes. Si no lo quieres, no lo uses. Pero tienes ese sello del Espíritu en tu vida. Y ese sello que Dios ha puesto en nuestra vida, tenemos el sello de Dios, pero muchas veces vivimos para el César, vivimos para este mundo. Y ahí es donde, como decía, lo mismo que yo le tengo que decir a los políticos, a los profesores, a todo el mundo de el César, decir, no te metas en lo de Dios, también nosotros no podemos estar con el sello de Dios y viviendo para salud, dinero, amor, mi casa, mis títulos, mi estudio, porque Dios me ha llamado a algo mucho más grande, muchísimo más grande. No sé si os acordáis, el domingo de la Ascensión creo que fue cuando hablábamos del pollo y el águila, ¿no? Vivimos como pollitos mirando al suelo cuando Dios nos ha dado alas para volar como las águilas. ¿Cuál es el sello que llevo yo dentro? ¿Cuál es la imagen que tengo yo en esta moneda que soy yo? ¿Qué sello tengo en mi vida? Pues si tengo el sello de Dios, es que mi vida es para Dios. No vivimos para este mundo, para acumular cosas, juntar cosas, hacer dinero, tener éxito y al final, pues el día que nos pongan el pijama de madera, nos encajen y ya, ¿no? Pues Dios nos ha llamado a algo mucho más grande. ¿Cuál es la imagen que tenemos dentro de nosotros, ¿no? ¿La del César o la de Dios? Una última cosa de propina para los que sois padres, ¿no? Tú le has puesto a tus hijos el sello de Dios, el día que lo llevaste a la iglesia a bautizar, y aunque hoy, aparentemente, la imagen que veas en ellos, porque han dejado la fe y han dejado la iglesia, es la imagen del César, no te preocupes, tienen dentro la imagen de un hijo de Dios. Es cuestión de que se den las circunstancias, de rezar por ellos, de sufrir muchas veces, porque no puedes hacer otra cosa, pero llevan el sello de Dios. Y el mundo, pues, los podrá atrapar,
pero no les puede quitar la posibilidad de gozar de la vida eterna y ojalá, no solamente cuando se mueran, sino que desde ahora, en algún momento puedan reaccionar. Pues bueno, a cada uno lo suyo, el César, Dios y nosotros en la mitad. Sálvese quien pueda, pero salvémonos a la luz de la palabra y del Evangelio. Así que nada, hasta mañana, vaya usted con Dios.